Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos básicos para la vida cristiana. El tema de la lección que estamos tratando es la lección 7 y entramos en la 9ª semana con esta lección. La lección se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Voy a hacer un corto resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo primero es que cuando nos convertimos recibimos una nueva vida. La vida nueva empieza. Esto significa que todo aquel que le pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Tiene la naturaleza de Cristo, tiene otra persona. La vida antigua la deja atrás y comienza una buena, plena y maravillosa vida. Además de recibir una vida nueva, entramos en una nueva relación con Dios. Esa relación conlleva algunas cosas que voy a enumerar simplemente los titulares porque ya los hemos estudiado. En primer lugar, nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Conocemos al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Tenemos paz con Dios y también tenemos la paz de Dios, esa paz de sentirnos perdonados. Estamos reconciliados con Dios y encargados de la reconciliación de las personas entre sí y también de las personas con Él, con Dios. Esto es un derecho, pero también es una obligación como hijos. Somos posesión de Cristo y somos por dos motivos. Estudiamos primero porque Dios nos creó y le pertenecemos por creación. Y el segundo, que Dios nos compró de nuestro antiguo dueño, nos redimió. También otro punto que tocamos es no solo somos sus hijos, sino que Él es nuestro Padre y como tal debemos honrarlo, respetarlo y obedecerlo. Y al mismo tiempo recibimos de Él una adopción, nos adopta, recibimos una nueva identidad. Antes de conocer al Señor teníamos una identidad. Jesús mismo nos llama y dice cuál era nuestra identidad. Se lo dijo a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de la época, cuando les dijo que eran hijos de su padre, el diablo, porque hacían las obras del diablo. Pero al tener un encuentro personal con Él, nacemos espiritualmente, cambiamos de padre, cambiamos de identidad, porque ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Tenemos los casos de cambio de identidad, los casos de Jacob, que estuvimos viendo, ¿no? Jacob significa suplantador, engañador, y cuando tuvo esa lucha con el ángel de Dios, con el mismo Jesucristo, recibió el nuevo nombre, Israel, que significa vencedor. Luchó y salió vencedor. Y luego también tenemos el ejemplo de Saulo, que significa hombre enaltecido. Y fue cambiado por Pablo cuando tuvo el encuentro personal con él, también cambió de identidad. Pablo significa hombre pequeño, o sea, hombre humilde. De ser un enaltecido a ser hombre humilde. Cambios extraordinarios en la vida de las personas cuando se tienen esos encuentros necesarios con el Señor. Pero claro, depende de nuestra respuesta a ese encuentro, de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo y de nuestra constancia, saldremos derrotados o saldremos vencedores. Eso depende de nosotros, eso nos lo deja Dios como nuestra parte y debemos mantener nuestra identidad. Si Dios nos ha cambiado de nombre, nos ha dado una nueva identidad, ahora somos hijos de Dios, debemos mantenernos en esa posición, porque es la mejor posición que un ser humano pueda tener, pertenecer a la familia de Dios. Eso es el mayor galardón que un ser humano pueda tener. Después de ser hijos de Dios, de recibir una nueva identidad, nos hacemos acreedores, y esto ya es el tema que vamos a tocar hoy, acreedores a su herencia. Al ser hijos de Dios tenemos derecho a la herencia que Dios tiene para nosotros. Hemos sido hechos herederos y también coherederos con Cristo, herederos con Cristo. En la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, Pablo dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, sentimos en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo nos lo revela, de que hemos sido adoptados por Dios y por tanto somos sus hijos. Y claro, y si somos sus hijos, también somos herederos
de Dios y coherederos con Cristo, dice Pablo, si es que padecemos juntamente con Él, si es que participamos, dice en otra carta, participamos de los padecimientos de Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él también seremos glorificados. Sabéis que Dios, Jesucristo ahora mismo está siendo glorificado por el Padre y está en un lugar, en el lugar de más privilegio y más honra que existe, que es a la derecha de Dios el Padre. Y simbólicamente nosotros como su cuerpo estamos sentados con Él. Nuestra herencia es eterna, no es una herencia como las herencias de aquí de la tierra. La herencia nuestra es para siempre. Los creyentes verdaderos hemos renacido a una nueva vida. Esa nueva vida justa y honrada nos permite ser acreedores de una herencia eterna reservada en el cielo para nosotros y que empezamos a disfrutar aquí en esta tierra como un anticipo. Sabéis que esa herencia es la vida eterna, ¿no? Es la mejor herencia que podemos tener. La vida aquí en esta tierra es pasajera, es efímera, dura muy poco, pero la vida eterna no tiene ni principio ni tiene fin. Nuestro espíritu no muere, nuestra alma no muere, muere nuestra carne, y nuestro espíritu y nuestra alma son eternos porque provienen de Dios. Y como Dios es eterno, todo lo relacionado con Dios es eterno. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 al 5, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, no pierde su fuerza ni pierde su hermosura, y que está reservada en el cielo para nosotros, sus hijos. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, el Señor se merece toda nuestra alabanza. Por su gran amor, su misericordia, hemos sido transformados en nuevas personas. Somos una nueva creación, hemos nacido de nuevo. Jesús se lo explicó a Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. De eso está hablando aquí Pablo, la necesidad de nacer de nuevo en espíritu. Dios, por medio de Cristo, cuando estábamos muertos espiritualmente por culpa del pecado, nos dio vida, nos resucitó. Por eso la resurrección de Cristo es simbología de nuestra resurrección. Él cargó con nuestro pecado para que nosotros resucitáramos, renaciéramos a una nueva vida. La muerte de Cristo produce, hermanos, vida en el Espíritu a todos aquellos que lo reciban y le acepten como Señor y Salvador personal, y también produce que podamos ser hijos de Dios y por tanto acreedores a su herencia. Esta, hermanos, es una herencia que no tiene precio, no se puede valorar, es imposible ponerle precio a la vida eterna, ¿verdad? ¿Qué precio podríamos ponerle a la vida eterna? Es un precio, es una herencia que no tiene precio, que está por encima de todo valor, de las cosas que nosotros con nuestra mente humana podamos pensar, y está reservada, hermanos, en el cielo, dice el apóstol, para que empecemos a vivir aquí, y esa herencia, dice, que no cambia, no se estropea, y se recibe por la fe en Jesucristo, la cual está preparada, como he dicho, para ser revelada en el último día, en el día final, con el fin de que todos lo vean. Todos verán, los que crean y los que no crean, la herencia de los santos, de los hijos de Dios. Pero a algunos le llegará tarde esa visión, no tendrán tiempo de arrepentirse, porque cuando el Señor venga por su iglesia, seremos arrebatados, los que se queden aquí no van a tener opción de salvación. La Biblia dice que muy pocos se salvarán. Yo creo también en esa frase que dice, algunos se salvarán, pero será muy difícil
que los que queden aquí después del arrebatamiento de su iglesia sean salvos. Será muy difícil. Por eso digo que esta herencia no tiene precio. Por este motivo, hermanos, debemos alegrarnos de verdad, porque nos espera la eternidad en la presencia de Dios. Saber esto debería motivarnos para superar y soportar todo tipo de pruebas que atravesemos, por muy difíciles que sean. La Biblia enseña que las pruebas son para los incrédulos y para los creyentes también, pero la diferencia la tenemos en la gracia de Dios, en esa capacitación que Dios nos da para superar cualquier problema. Y entonces el gozo del Señor, los cristianos deben tenerlo aún en medio de la prueba. ¿Estáis comprendiendo? El mundo, cuando le llega un problema, pierde la paz, ¿verdad? Y cuando desaparece el problema, recupera la paz, pero esa paz es la paz que ofrece el mundo. Pero Cristo nos ofrece otro tipo de paz. Esa paz que nos hace superar y tener gozo aún en medio de la prueba y la dificultad. A eso se le llama la gracia de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17, Pablo define este corto periodo de la vida terrenal y lo define de esta manera. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo se refiere a lo efímera y lo corta que es la vida terrenal, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Los problemas se acabarán, igual que se acaba la vida física, que es efímera, como he dicho. Los problemas, por muy grandes que tengamos, al final van a desaparecer. Los problemas no duran siempre. La vida terrenal dura muy poco tiempo. Y eso tenemos que tenerlo claro los creyentes y saber que nuestra morada no es esta. La Biblia nos llama peregrinos, extranjeros, ¿verdad? ¿Por qué nos llama peregrinos y extranjeros? El peregrino es aquel que está de paso, ¿verdad? Y el extranjero es que no pertenece a la nacionalidad que está. Pues nosotros somos ciudadanos del cielo que estamos transitando por esta tierra, somos peregrinos en esta tierra, pero nuestra morada definitiva es el cielo. Es la vida eterna en presencia de Dios. Por eso Pablo lo define, la vida terrenal, como un corto de tiempo, como una leve tribulación momentánea. Todas las personas, hermanos, de este mundo necesitamos sentirnos protegidos y seguras. El problema es que muchas veces, por la falta de nuestra fe, basamos nuestra seguridad en nuestras fuerzas e incluso en lo que este mundo ofrece. Y claro, al final nos vendrá la inseguridad que produce lo que este mundo ofrece y nos sentiremos también desprotegidos. Por eso tenemos que estar bajo la cobertura de Dios, bajo las alas del Altísimo, ¿no? Hay un salmo, por ahí una cancioncita que habla de que estamos al abrigo del Altísimo, al abrigo, bajo las alas del Omnipotente, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que estar, ahí está nuestra seguridad. Cuando estamos fuera, el mundo no te va a ofrecer ningún tipo de seguridad y mucho menos la paz, esa paz que sobrepasa la mente humana, esa paz que podamos entender con nuestra mente humana, la paz que Dios nos ofrece. Hermanos, estamos atravesando tiempos muy difíciles. La situación actual del mundo en que vivimos es una situación bastante caótica, tanto en el tema político, podéis ver las noticias, los políticos de todas las naciones cómo están funcionando y qué ideales tienen y qué ideologías tan perversas quieren imponer, como en el tema material también hay crisis económica y sobre todo la mayor crisis que se tiene hoy en día es la crisis espiritual, el querer quitar a Dios de la sociedad, el no contar con Dios para nada, en vivir como si Dios no existiera. Esa es la mayor crisis que existe hoy en día en el mundo. La crisis, yo suelo decir que la crisis económico-social es consecuencia de la crisis espiritual. Si nosotros estuviéramos bien espiritualmente, si el mundo se fiara de Dios, si el mundo se volviera a Dios, las crisis tanto económicas como sociales y políticas cambiarían.
Eso es una realidad, pero que el mundo no la ve. Pero nosotros sí debemos verla. Y debemos mantener nuestra fe y nuestra confianza no en los políticos, no en lo que nos ofrece este mundo, sino en lo que Dios promete y nos ofrece, que es una herencia que no se devalúa, no pierde valor. Tú aquí eres hijo, se muere papá, heredas un coche, y ese coche cada día que pasa tiene menos valor, ¿verdad? Es una herencia que va perdiendo valor. Pero la herencia de Dios, la vida eterna, no se devalúa, al contrario, se revaloriza cada día más, y eso debemos saberlo. Y también, aparte de saberlo, hacérselo saber a las personas que nos rodean, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, transmitir la paz de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el que el mundo se vuelva a Dios, en que la solución verdadera de todos los problemas que hoy existen en la sociedad la tiene la palabra de Dios, la tiene Dios, y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino verdadero, la única verdad, digamos, perdurable y que se mantendrá firme siempre, y la vida verdadera, la vida plena y abundante que Él dijo que vino a traernos, ¿verdad? El diablo vino a rompernos, a destruirnos, a machacarnos, pero Él vino a darnos vida. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, nuestro espíritu estaba muerto, y Él le dio vida a nuestro espíritu, y ahora funcionamos de una manera plena, ¿verdad? Por eso en tiempos tan difíciles es una necesidad, hermanos, volvernos a Dios y pensar en nuestra eternidad. Hay personas que se creen que no se van a morir nunca. Tremendo error, ¿verdad? Y hay incluso personas ya con cierta edad que están muy cerca del final de sus días aquí en la tierra y siguen afanados a los bienes materiales, afanados a las riquezas, a seguir amontonando riquezas, incluso mediante el robo, mediante el mal enfoque que le da el ser humano a esta vida, que lo basa todo en cuanto más tienes, digamos, para el mundo más vale, pero para Dios eso no tiene ningún valor. Lo que realmente importa es la riqueza espiritual. Ser ricos, dejar de ser pobres en espíritu. Pobre en espíritu significa que cada día deseamos saber más de Dios. Y por eso somos pobres, porque tenemos el anhelo de saber cada día más. Por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que desean conocer y saber cada día más de Cristo. Pero esos son los verdaderos riquezas. Los verdaderos ricos son aquellos que van creciendo en el conocimiento y en la sabiduría divina. Y eso es vida eterna. Jesús así lo dijo. El conocimiento de Dios, vivir cada día conociendo más a Dios, es vida eterna. Él lo definió así. La vida eterna es que te conozcan a ti, que tengan conocimiento tuyo, que tengan relación de intimidad contigo y conmigo, que soy tu hijo al que tú enviaste. Esa fue parte de su oración sacerdotal, donde define claramente lo que es la vida eterna. Para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es una gran noticia que nos llena de gran esperanza, y es que tengamos una herencia eterna en el cielo, que nunca se estropea, que nunca se devalúa y que nadie la puede robar, porque en el cielo no hay ladrones, ¿verdad? Ningún ladrón va a entrar en el cielo. Por eso nuestra herencia no la va a robar nadie. Esa herencia nos es adjudicada cuando confesamos y reconocemos, hermanos, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y adquirimos la paternidad de Dios. Pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Esa herencia, hermanos, sabéis que es la vida eterna, la cual está preservada y reservada para todos los hijos y las hijas de Dios, y de la cual tenemos un anticipo en esta vida terrenal, y al final de esta vida, cuando estemos en la presencia de Dios, disfrutaremos de dicha vida eterna por completo, ¿verdad?
Esa debe ser nuestra meta. Ahora vamos a tratar de que nuestra meta tiene que ser la vida eterna. Vamos a hablar de la realidad de la vida eterna, que tenemos que tenerlo como algo, digamos, palpable, no como algo ahí, digamos, que está en el aire, que algunos creen, otros no creen, otros tienen dudas. La vida eterna tenemos que hacerla nosotros los creyentes como una realidad, como algo palpable, algo alcanzable, no algo, la religión, digamos, que domina hoy en día o que predomina hoy en día, es la religión católica, piensa eso, pero nosotros no. Nosotros tenemos que pensar, ellos piensan que hay que prepararse para cuando nos muramos, hacer muchas obras para que vayamos al cielo. Pero lamentablemente el Señor quiere que vivamos esa vida eterna aquí, que empecemos a vivirla ya, que vivamos la vida que Él quiere que vivamos. Pero para eso debemos estar sometidos a Él, sometidos a su palabra. No por un capricho de Dios, sino por nuestro propio beneficio. El obedecer a Dios va en nuestro beneficio. Cuando nosotros andamos de acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos bendice. Dios no nos pone obligaciones porque Él es el jefe y Él manda y tenemos que someternos a Él, queramos o no. El sometimiento a Dios es para nuestro propio bien. Y para que podamos vencer las obras del diablo tenemos que someternos primero a Dios. La palabra de Dios en Santiago dice que debemos someternos a Dios primero, antes de poder hacerle frente al diablo. Si tú te sometes a la autoridad de Dios, si tú te sometes a la soberanía de Dios, es para nuestro bien y para que Dios nos dé las fuerzas necesarias, no solamente para defendernos del diablo, sino para poder atacar, para que Él huya. Muchos creyentes se pasan la vida huyendo del diablo, ¿verdad? Y la Biblia dice que es el diablo el que tiene que huir de nosotros. Lo entendemos al revés. Pero eso, digamos que es una manera de justificarnos, de que estamos haciendo las cosas mal y tenemos que justificarnos echándole las culpas al diablo, ¿verdad? A veces hacemos eso. Y lo que tenemos que es aferrarnos a esa guerra, a esa lucha, coger las armas espirituales que Dios nos ha concedido para pelear contra el enemigo. Pero no de una manera defensiva siempre. Hay quien se pasa toda la vida defendiéndose. Claro, si te defiendes, si siempre estás defendiéndote, estás a merced de aquel que te ataca. Pero si pasas al ataque, al contraataque, y te aferras a la palabra de Dios y te sometes a la autoridad y la soberanía de Dios, el diablo tiene que huir. Quizá en un momento de decaimiento y de duda que te pueda venir, pueda volver. Pero para eso tenemos las armas espirituales, porque estamos en una continua guerra. Y es una guerra a muerte. No es una guerra cualquiera, no es una peleita. El diablo quiere destruirnos. Y nosotros queremos vencerlo. Pero sabemos que está vencido. Pero el diablo, a través del pecado, cuando nos incita al pecado, perdemos el poder. Cuando vivimos en pecado no tenemos fuerza para hacerle frente al enemigo. ¿Estáis comprendiendo? Entonces cuando tú rechazas la tentación, cuando rechazas el pecado, es cuando coges fuerza. Te aferras, te sometes a la obediencia a Dios. Y entonces el diablo tiene que huir. ¿Estáis comprendiendo? Por eso, esa herencia es la vida eterna, la cual está reservada para nosotros. Y tenemos un anticipo aquí, y ese anticipo lo vamos a lograr cuando nosotros pasemos al ataque y le digamos al diablo: tú conmigo no puedes, porque Cristo te venció en la cruz, y esa victoria es mi victoria. Cuando lo creas, podrás vencer. Si no lo crees, yo tengo serias dudas de que venzas al enemigo. Porque la clave está en creer, en confiar, en depositar nuestra mente y nuestros pensamientos siempre a la obediencia a la palabra de Dios. Que lo estudiábamos el domingo, el sometimiento de nuestro pensamiento a la palabra de Dios.
Por eso vuelvo a repetir, entramos en la realidad, debemos saber la realidad de la vida eterna. La vida eterna para todo creyente, para todo cristiano, debe ser una realidad y tiene que ser una verdad que sea revelada a todo ser humano y así puedan optar a la herencia que Dios tiene para sus hijos. Debemos considerar que nuestro espíritu y nuestra alma no mueren, son eternos. Y existe vida eterna, que esa es la salvación, la Biblia lo llama el cielo, para los hijos de Dios, o muerte eterna, condenación, infierno, para quienes lo rechazan y viven ignorándolo. No hay otras opciones. Por eso yo te pregunto, ¿cielo o infierno? ¿Vida eterna o muerte eterna? No hay término medio. O vivimos un anticipo del cielo aquí en la tierra, o también podemos vivir un anticipo del infierno aquí en la tierra. Hay muchos creyentes que viven en un infierno, en su familia, en su trabajo, en sus hogares. Están siempre discutiendo, están siempre peleándose con el enemigo equivocado. Y el diablo haciendo palmas y aplaudiendo. El cielo, la vida eterna se empieza a disfrutar aquí, pero la muerte eterna, el infierno también hay quien lo empieza a disfrutar, si se puede llamar disfrutar a las maldiciones del infierno, ¿verdad? Vida eterna o muerte eterna. No hay más opción. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, el apóstol Juan nos da la clave y nos muestra cuál es y cuál debe ser nuestra manera de vivir. Dice así el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que ofrece este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, del sistema mundano en que vivimos. Y luego apestilla. Y el mundo pasa, este mundo se acabará y sus deseos también se acabarán. Pero el que hace la voluntad de Dios, escuchar bien, el que vive de acuerdo a la palabra de Dios, el que vive sometido y obedeciendo a Dios, permanece para siempre. Vida eterna. Pero para eso debemos permanecer en Él y su palabra que permanezca en nosotros. ¿Estáis comprendiendo? Que la palabra de Dios prevalezca en nuestra vida por encima de cualquier mentira de Satanás. Hay quien considera pecado, lo define según su situación, cómo se adapta a él, a la vida. Y pecado no es lo que yo creo que es pecado. Pecado es lo que dice Dios que es pecado. Y a veces los que predicamos sobre el pecado nos creamos enemigos, porque nos tachan cuando predicamos del pecado y que hay que apartarse del pecado, porque donde hay pecado no está Dios. Nos tachan de falta de amor. Y la mayor prueba de amor es confesar, decirle a la gente la verdad. Como yo suelo decir siempre, la verdad te puede hacer daño, pero la mentira te va a matar. La mentira te va a llevar al infierno. Critícame, dime lo que quieras, pero yo te voy a predicar siempre el evangelio verdadero. Y te voy a hablar del pecado, porque el Señor hablaba mucho a los pecadores: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. La primera palabra que Él dijo en su ministerio fue arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que nadie se condene. Y los verdaderos siervos de Dios tienen el mismo sentir y el mismo pensamiento que Jesucristo, que nadie se condene. Por eso hay que predicar del pecado, hay que hablar del pecado y repetirlo, porque algunos no se enteran.
Porque siempre piensan que la predicación es para el que tiene al lado. Nunca se la aplican a ellos, se pasan la vida aquí. El otro día me lo reconocía una hermana. Es que estoy predicando de lo mismo tiempo y tiempo y tiempo. Y dice, pero no me estoy enterando de nada. Ahora empiezo a enterarme. Después de 40 años en el Señor, de 30 o de 20. ¿Por qué? Porque no prestamos atención. La palabra de Dios dice, mirad que nadie os engañe. Agarraros a aquellos que os dicen la verdad, no la mentira. La mentira te va a llevar a la condenación, la verdad te va a llevar a la salvación. ¿Qué eliges? ¿Qué prefieres? Que te pase la mano, que te diga, vale, hermano, pues si te ha mandado el Señor una nieta para que te cases con ella, pues cásate con ella, venga. La palabra de Dios dice lo que dice, hermano. Y la palabra de Dios rechaza el pecado. Dios rechaza el pecado. Vamos a ver, ¿para qué vino Jesucristo a esta tierra? ¿Por qué vino? Por culpa del pecado. Si el mundo hubiera vivido o estuviera viviendo en orden desde siempre, Jesucristo no hubiera tenido la necesidad de bajar a la tierra, hacerse hombre y morir y cargar con nuestro pecado. La base del Evangelio es el perdón de pecados. Y vuelvo a repetir, pecado es lo que Dios dice que es pecado, no lo que yo opino o me interesa opinar. Y hay personas que les dices y se enfadan, personas que a lo mejor llevan 10 años, 15, 20 en el Señor, y les dices, cambia, es que usted no tiene amor. Yo voy a confesar y voy a decir siempre la verdad, aunque me tiréis piedras. Hermanos, este mundo lo que ofrece, por eso no debemos amar este mundo ni las cosas que nos ofrece, porque cuando amamos a Dios, cuando priorizamos las cosas de este mundo, no tenemos el amor del Padre Celestial en nosotros. Este mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, por el pecado, un deseo insaciable por todo lo que vemos y nos llama la atención y lo queremos. El orgullo de nuestros logros, de nuestras posesiones, lo que tengo, pero ¿qué tienes si todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios? Que tú eres un simple administrador que Dios te permite que administres, pero lo que hay en la tierra y todos los que estamos en la tierra le pertenecemos a Dios. Unos por creación y otros por redención. Y la tierra la creó Dios y puesto que la creó Dios le pertenece a Él. Tu cartera también le pertenece a Él. Sí, hermanos, debemos saber que lo que este sistema mundano nos ofrece se va a terminar, se va a acabar un día, junto con todos los deseos de la gente. Pero hermanos, el que se mantiene firme en la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios, el que le agrada a Dios siempre, tendrá vida eterna. Tú decides vida eterna o condenación eterna. Tú decides infierno o cielo, porque purgatorio no existe. Cuando partamos de esta tierra o el Señor venga por su iglesia, como estés, Dios te va a juzgar, porque Dios es amor, pero también es justicia, que nos olvidamos muchas veces de eso. Se nos llena la boca de que Dios es amor. Claro que es amor, y el mayor amor que tuvo es mandar a Jesucristo para perdonar nuestros pecados, mediante nuestro arrepentimiento y confesándolo a Él como Señor y Salvador. Y Señor significa dueño, y Señor significa obedecerle. Y si el Señor dice, si tu mano te es o te provoca a pecar, córtate la mano.
que no es, digamos, un hecho real, es una simbología. Si tu ojo te incita al pecado, sácate el ojo. También es simbología, no te saques ningún ojo. Entiéndelo. Está diciendo que todo aquello que te provoque el pecado, apártalo de tu vida, porque el pecado te lleva a la condenación. Lo aceptes o no lo aceptes. El pecado te condena, hermano. Y yo voy a predicar sobre el pecado siempre. Y todos somos pecadores, todos tenemos errores. Y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de una manera sincera. Lo que no permite Dios es vivir en pecado ahí continuamente y encima orarle al Señor y pedirle al Señor y darle las gracias al Señor porque ahora antes estaba bien y ahora vivo en pecado y le doy gracias a Dios porque vivo en pecado. No sé si estáis comprendiendo. Abramos los ojos, hermanos. Abramos los ojos. El pecado siempre hay que denunciarlo. Siempre. Pero no dejarme a mí solo. Vosotros también tenéis la obligación. Es decir, hermano, vas por mal camino. Con amor, con dominio propio, con templanza. A veces le dejamos toda la responsabilidad al pastor para luego criticarlo. El pastor tiene que tomar la responsabilidad de... Y no os dais cuenta que yo soy uno y vosotros sois 70, ¿verdad? Y yo tengo que velar por los 70, pero ¿quién vela por mí? El pastor, y luego el pastor que trabaje si quiere comer, ¿verdad? Hay algunos que yo sé que están diciendo y están hablando así. Si el pastor quiere comer, que trabaje. Que el pastoreado no es trabajo. Un conferenciante por ahí prepara una conferencia de 45 minutos y el hombre está trabajando. Un pastor se tira una semana preparando el sermón del domingo, el pastor no trabaja. Eso es una realidad, hermanos. Eso es una realidad. Nosotros tenemos una gran obligación, pero también una gran responsabilidad. ¿Sabéis cuál es? Que vosotros tendréis que dar cuenta cada uno de vosotros mismos, pero yo tengo que dar cuenta de todo. ¿Sí o no? Cada uno tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Pero además el pastor tiene que dar cuenta de las ovejas que Dios ha puesto a su cargo. Y si las engaño, luego me dirá, oye, ¿por qué engañaste al rebaño, a las ovejitas que yo puse a tu cargo? ¿Por qué no les hablabas la verdad? ¿Por qué les mentías? ¿Por qué las han mandado al infierno? Vete tú con ellas. Por no obedecerme. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Hermanos, si observamos la realidad de lo que estamos viviendo una situación muy grave. Este mundo, tanto la tierra en que vivimos como las personas que se están muriendo poco a poco, espiritualmente, claro, el asunto se está poniendo muy feo, hermano, muy mal. Cada vez está la cosa peor, en todos los sentidos. Político, crisis económica, crisis... Las iglesias también están en crisis, porque se están mintiendo todo. Hay iglesias que crecen en número, pero viven en una mentira. Yo prefiero tener poquitas ovejas, pero que vivan en la verdad. Y Dios proveerá. Hay personas que por tener diezmos y ofrendas lo admiten todo en sus congregaciones, porque no miran más que haya número. Yo deseo que además de número haya calidad, que la gente conozca de verdad la verdad, que conozca de verdad la palabra de Dios y que sepa las consecuencias que trae el pecado y que Dios nos exige santidad.
porque nos dice bien claro, sin santidad nadie le verá. Seguid la paz con todos. Y a veces en la iglesia hay guerrilleros que no quieren nada más que pelea. Y la Biblia dice, seguid la paz con todos. Y la santidad, sin las cuales nadie verá a Dios. Si a ti te gusta la guerrilla, deja la iglesia, por favor. Vete a pelear por ahí, pero no le hagas daño a la iglesia con tus guerrillas. La iglesia no es un lugar de disputa, sino de reconciliación. A mí no me vengáis dos personas para discutir entre vosotras y haceros daño, no venidme en ese plan, porque no os voy a recibir. Si me venís con el plan de, mira, ha habido un problema entre fulanica y menganico y queremos solucionarlo, entonces sí os voy a recibir. Pero para fomentar la disputa, para fomentar la lucha, la guerra, las disputas, no admito más. Porque Dios nos ha llamado, ¿a qué? A reconciliación. Nos ha concedido, nos ha delegado, ha puesto a nuestro servicio el ministerio. Y el misterio también habla de la reconciliación. De reconciliar a las personas entre sí y a las que no creen y que están en contra de Dios, a reconciliarlas con Dios. Ese es nuestro llamado. Cuando quieras pelearte con alguien, vete de la iglesia y te peleas allá en el campo, bueno, o allá en lo alto del castillo. Pero aquí no. Aquí, mientras que yo pueda evitarlo, se han terminado las contiendas, las discusiones y los enfrentamientos. Y el que no busque la reconciliación, el que no busque pedir perdón cuando toque, el que no busque perdonar, aquí está de más. Porque no está en el orden de Dios. Y Dios quiere una iglesia pura, santa, limpia, resplandeciente, para las bodas del Cordero. Quiere una novia perfecta. Y donde hay contiendas, luchas, críticas, opiniones en contra de la palabra de Dios, la iglesia está manchada. El vestido de la novia está negro. Y Jesús no se va a casar con una novia que no esté limpia, blanca y resplandeciente. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Buscamos una iglesia así. El Señor quiere una iglesia así. ¿Por qué nos empecinamos en vivir en desorden, en vivir en pecado, en estar en contiendas unos con otros? ¿Por qué? Luchamos contra el enemigo equivocado, hermanos. Debemos unir fuerzas como cuerpo de Cristo que somos y pelear contra el verdadero adversario que es Satanás y su ejército de demonios que quieren nuestra destrucción. Pero para eso necesitamos unidad. Y unidad no significa estar todos juntos. Unidad significa tener el mismo sentir, la misma visión, el mismo propósito, los mismos planes que tiene Dios. A eso se le llama unidad en el Espíritu. Lo demás es ecumenismo. Y el ecumenismo es la obra del diablo. No sé si estáis comprendiendo. Quizás esté siendo algo duro esta noche, pero es que el Espíritu Santo me ha dado la vena por ahí. El mismo ser humano se está destruyendo a sí mismo, tanto física, con las adicciones, con todo tipo de drogas, de ataduras, la pornografía, que se está metiendo como un reguero de pólvora entre los jóvenes hoy en día con los dichosos móviles y las redes sociales. Tienen acceso continuo a la pornografía. Y la pornografía te nubla la mente, te ciega el cerebro, te ata por completo. Es la peor droga que hay hoy en día. Y como la tienen al acceso desde que tienen 4 o 5 años, y los papás, incluso cristianos, cuando cumplen un año, lo primero que hacen es regalarle un móvil.
Eso es como si le dieras una pistola a un mono. ¿Qué va a hacer el mono con la pistola? Pues pegar tiros, y a quien le dé, pues allá. Pues eso pasa con los móviles a los niños pequeños. Pues que así se entretenga y me deje tranquilo. Tenemos que ser, sobre todo los padres cristianos, tenemos que tener otro chip, otra mentalidad. Y enseñar a nuestros hijos los principios básicos y éticos de una vida cristiana verdadera. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. El tema espiritual también está decayendo mucho, hermanos. Está ocurriendo, todos sabéis, las nuevas ideologías que van en contra incluso de la biología y la genética. Porque una ideología es una idea, como yo vengo diciendo, es una idea de un ser humano. Ideología, idea humana. Pero quieren ponerla por encima de la genética y por encima de la biología. Como yo decía el domingo, un hombre no es igual que una mujer. El ADN no es el mismo, los genes no son los mismos. Si eres hombre, eres hombre, y si eres mujer, eres mujer. Y están metiéndole a los jóvenes desde así pequeñitos que pueden ser lo que quieran. Y un día se va a levantar alguien, yo quiero ser un caballo. Pues vale, pues ser un caballo, empieza a relinchar. Estamos llegando, hermanos, el mundo está fatal. Y lo peligroso es que se está metiendo dentro de las iglesias toda esta ideología, y algunos de alguna manera lo aceptan. Y si no lo aceptan, miran para otro lado, que eso también es grave. Cuando está en juego la identidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, que no saben ni lo que son. Ahora cuando nazca un niño, ¿no?, y vayas a juzgado y te pregunte, ¿qué le ponemos al niño? Pues no lo sé. No sé si ponerle Juan o Juana, porque luego él va a decidir. Por Dios, ¿hasta dónde estamos llegando? Se está despreciando toda la ética y toda la moral, y eso está creando una enorme y peligrosa pérdida de identidad en la juventud. Hermano, y esto es muy serio, y nosotros como iglesia no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que pelear con las armas que Dios nos ha dado, no pelearnos con un machete o con una pistola, pelearnos con las armas espirituales, la oración, el ayuno, la fe en lo que Dios dice en su palabra, pero sin dejar de proteger a nuestros niños y estar pendientes de aquello que le están enseñando, de las ideologías, que a través, digamos, de dibujitos y cositas, que aparentemente no, parece ser que no tienen importancia, pero le están cambiando el chip, la identidad la están perdiendo. Por eso, ojo, padres, abuelos, y digo todo esto, y no es que sea yo alarmista, igual me consideráis que soy un alarmista, pero es una realidad palpable hoy en día. Estamos viendo todo esto ya, no es que vamos a verlo, lo veremos, estamos viéndolo ya. Hay un gran espíritu, hermanos, de muerte y de destrucción, tanto física como espiritual, y está cubriendo la tierra en que vivimos. Hermanos, el Señor va a regresar muy pronto, porque todas estas cosas que están ocurriendo están anunciadas en las Sagradas Escrituras y son el preludio de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador para recoger a su verdadera iglesia. Y hago énfasis en verdadera porque hay muchas falsas iglesias que se quedarán aquí, y el Señor va a venir a recoger el fruto de su primera venida, las almas que a través de su sacrificio, a través de aceptarlo como Señor y Salvador, han sido salvas, y también del trabajo de la iglesia, porque nuestro trabajo también es que las almas se salven, continuar el ministerio de Cristo. Y luego en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 13, estoy ya terminando por hoy, el apóstol Pedro nos advierte de cómo será el día del Señor y lo que va a ocurrir. Dice así, esto lo voy a hacer como una mención,
porque esto es un tema donde hay que profundizar y esta noche no nos va a dar tiempo, pero dejarlo como anticipo de la semana que viene. Dice así, leo el versículo 10 de 2 de Pedro 3, pero el día del Señor, que no es el día del arrebatamiento, es el día en que el Señor hará justicia, vendrá el día en que el Señor regrese como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, el día del Señor, el día en que el Señor va a juzgar a todos, llegará tan inesperado como lo hace un ladrón para robar. Lo que pasa es que el Señor nos está avisando. El ladrón nos le va a avisar, pero el Señor sí nos avisa a través de su palabra. Y entonces dice, los cielos se van a desaparecer como un terrible estruendo y los mismos elementos serán consumidos por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio, o sea, el juicio del gran trono blanco. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, todo lo que vemos se va a deshacer, nos advierte el apóstol, ¿cómo no debemos o cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos que todo lo que hay aquí va a desaparecer, va a ser destruido. ¿Por qué no somos sabios y vivimos de una manera santa y pura en obediencia a Dios? Y el versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, debemos esperar con ansias el día de Dios, el día de aplicar la justicia a Dios y prepararnos para cuando llegue, estar preparados para ese día. En aquel día Dios prenderá fuego a los cielos y a la tierra y los elementos se derretirán en las llamas de fuego. Dice el versículo 13, y con esto termino, dice, pero nosotros esperamos. ¿Qué esperamos? Según sus promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Hermanos, nosotros debemos esperar con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él nos prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Esa promesa, ya termino con esto, está en Isaías capítulo 65, versículo 17, donde vemos la promesa de Dios, dice, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, nadie se acordará de este mundo. No nos acordaremos de todo el sufrimiento, ni todas las injusticias que hemos vivido en este mundo, ni más vendrá, ni nada de esto vendrá a nuestro pensamiento. Está diciendo el Señor, creará cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en el mundo anterior. Amén. Tremenda promesa del Señor, ¿verdad? Bien, pues lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene.